Y en esta oportunidad, nuevamente aquí en Radio Informarte, nos vamos a ir a México. ¿Y por qué nos vamos a ir a México? Bueno, porque en esta mirada internacional que tenemos aquí en la radio, estamos mirando el momento histórico que está viviendo México. Por primera vez una mujer asumió la presidencia. Esta mujer que estamos viendo en imágenes, la doctora Claudia Sheinbaum, que con su llegada al poder no solo marcó un antes y un después en la política mexicana, sino que también evidentemente está simbolizando la apertura de nuevas oportunidades para las mujeres en toda América Latina. Vamos a analizar en los próximos minutos sus primeros días en el gobierno. Llegó el momento de actuar, se acabó el análisis previo, ya Claudia Sheinbaum es presidenta. Vamos a analizar lo que representa este hito para México, como mencionábamos recién, pero también para el mundo. Vamos a hablar de sus primeros anuncios y también de las primeras dificultades que está enfrentando Claudia Sheinbaum desde que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, le entregó la banda presidencial en un acto que fue realmente muy emotivo. Y una vez más para eso contamos aquí en Radio Informarte con la presencia de nuestro querido amigo, el analista mexicano Alberto Schneider, quien además viene siguiendo de cerca ya desde hace muchísimo tiempo el desarrollo de la Cuarta Transformación en México y la carrera de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Alberto, el gusto grande de saludarte. Bienvenido a tu casa, a Radio Informarte. Ya te estamos viendo y también te estamos escuchando. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Martín? Muy buen día a todo el auditorio aquí desde México. Y sí, efectivamente, pues le hemos dado seguimiento a la trayectoria de la doctora Sheinbaum y en general, digamos, a lo que ha sido el movimiento de regeneración nacional que se constituyó en el partido Morena y que hoy gobierna nuestro país. Bueno, antes que nada, antes de meternos en algunas cuestiones específicas que son bien interesantes y que están arriba de la mesa, me gustaría arrancar preguntándote, Alberto, una pregunta más que nada de carácter general, un pantallazo de un par de minutos, no mucho más, pero me parece interesante aprovechar que vos estás allí y que venís siguiendo de cerca toda esta realidad. ¿Cómo está el clima en México, ¿no? ¿Qué nos podés contar de estos primeros días de Claudia Sheinbaum como presidenta, el clima, el color? Porque uno en la televisión, siguiendo varias transmisiones, lo hicimos el día de la Asunción contigo también en contacto por WhatsApp, íbamos siguiendo de cerca lo que estaba ocurriendo, uno veía un clima de fiesta, un clima de transición histórico, una despedida extremadamente emotiva para Andrés Manuel López Obrador, inclusive en las palabras de la propia Claudia Sheinbaum ahí en el Congreso, pero también para la cálida bienvenida que recibió la propia Sheinbaum de manos del pueblo mexicano, ¿no? Sí, así es. Pues mira, efectivamente hay un ambiente bastante festivo, bastante en general la gente está muy contenta. Digo, no por nada la doctora Sheinbaum gana con el 60% de la votación, o sea, prácticamente 2-1 con respecto a la coalición opositora. Entonces, pues evidentemente hay mucha alegría, mucho entusiasmo, y creo que sobre todo hay un gran, digamos, la esperanza se siente, ¿no? Digamos, se resurgió con el gobierno de Andrés Manuel y ahora con la continuidad que se va a dar con Claudia, pues resurge la esperanza y la expectativa de que las condiciones en el país para la mayoría de la gente sigan mejorando. Entonces, sí hay un ánimo muy festivo, muy contento. En general, digo, hay gente que está molesta y enojada, ¿no? Por ser opositora y demás, ¿no? Pero la mayoría de la gente se siente un ánimo muy contento. Alberto, ya ahora sí enganchando un poco con lo que
queríamos hablar, ¿no? Decíamos primeros días de Claudia Sheinbaum en el poder, anuncios muy importantes, dificultades también, ¿no? Que van apareciendo en el camino, que son propias de lo que es justamente el ejercicio del poder, ¿no? A mí, yo siempre recuerdo una frase que cada tanto me viene a la mente, ¿no? Cuando veo asumir un gobierno nuevo, que fue una frase de José Pepe Mujica, ¿no? El día que asumió el gobierno acá en Uruguay, yo estaba ahí en la cobertura y recuerdo que en las horas previas a asumir el poder, cuando estaba la despedida al expresidente Tabaré Vázquez y la bienvenida para él, antes de que después fuera el acto protocolar de la entrega de la banda, decía, bueno, hoy estoy en el paraíso, ¿no? Mañana empieza el purgatorio, refiriéndose al día en que comenzaba el ejercicio efectivo del poder, ¿no? Y uno piensa un poco en esto, ¿no? Porque claro, es un desafío muy importante para esta mujer que tiene capacidad más que demostrada, pero que evidentemente ya pasado el momento de fiesta, de festejo, ahora estamos entrando en una etapa nueva, en una etapa diferente, y eso es lo que queremos analizar contigo, ¿no? Me gustaría preguntarte, un poco hablando de ese enganche, ¿no? Entre AMLO, que vuelve un poco al llano, aunque va a ser siempre una figura de referencia, ¿no? Para este movimiento de regeneración allí en México. ¿Qué fortalezas, ¿no? Políticas, pero también económicas, que no son para nada menores, le deja AMLO, Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum, o lo que es lo mismo, con qué fortalezas políticas llega Claudia Sheinbaum al gobierno y también con qué fortalezas económicas, ¿no? Claro. Pues sí, mira, Claudia llega, bueno, aparte de tener, digamos, una enorme legitimidad política por los resultados de las elecciones, por el apoyo masivo de la gente, este, va a inaugurar o inicia su gobierno con una gran ventaja, una enorme ventaja con relación a como le tocó hace 6 años a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hace 6 años la economía del país estaba prácticamente estancada, con un crecimiento, bueno, más o menos eh, bastante menor, sin mayor este, importancia, digamos, ¿no? A pesar de que no hubo ninguna crisis fuerte de tipo económica por ejemplo, como la que hubo ya en este sección anterior con la pandemia del COVID, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, los resultados económicos en el gobierno anterior, pues eran bastante deficientes, ¿no? Una inflación alta, una deuda creciente, una deuda externa creciendo a un ritmo tremendo, ¿no? Y casi los tres últimos gobiernos anteriores casi duplicaron cada uno de ellos, casi duplicó la deuda externa de nuestro país, ¿no? Sin tener un crecimiento que sostenga, digamos, el costo de ese endeudamiento. Con finanzas muy endebles, etcétera, ¿no? Baja recaudación tributaria, que eso es histórico, pero bueno, se mantuvo durante el gobierno anterior a Andrés Manuel. Entonces, Andrés Manuel, digo, llega con una legitimidad enorme, con un apoyo popular tremendo, pero con una situación económica y política muy complicada. A diferencia de Claudia. Claudia ahora retoma con una enorme legitimidad política, pero además con una situación económica privilegiada. Tenemos rápidamente algunos datos rápidos. Tenemos las mayores reservas financieras en la historia de nuestro país, ¿no? Lo cual le da un colchón muy importante para cualquier decisión política o cualquier, digamos, turbulencia política o económica nacional o internacional. Tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia de nuestro país. Estamos al 2.2, 2.3%, de las más bajas en el mundo. Tenemos un incremento salarial muy importante, ¿no? No solo en el salario mínimo, sino en el salario general. Prácticamente tenemos un aumento generalizado del 30% aproximadamente.
bueno, las finanzas sanas con unas reservas enormes. Y además, por ejemplo, por las diferentes negociaciones que hizo el gobierno anterior con los diferentes fondos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, se renegoció toda la deuda y se logró, por ejemplo, reducciones importantísimas en la amortización de la deuda. Entonces, para el año que entra, a la doctora Claudia Sheinbaum va a tener aproximadamente una reducción en la erogación, en el pago de deuda, de aproximadamente el 70%. Entonces, eso le va a dar una masa monetaria, digamos, pues muy importante para fortalecer los programas de inversión que tiene contemplados, ¿no? Entonces, digamos, para no abundar demasiado en otro tipo de datos, digamos, lo que tiene Claudia ahorita es, por un lado, esta legitimidad política y una base económica muy importante a nivel, digamos, macroeconómico. Y la otra, el tercer punto sería una infraestructura nuevecita, ¿no? Enorme infraestructura. El gobierno de Andrés Manuel no solo construyó Dos Bocas y compró la refinería en Texas, sino renovó y modernizó las demás refinerías, otras 6 refinerías, construyó 2 coquizadoras, en fin, le da la posibilidad para que hacia fin de este año México deje de comprar totalmente petrolíferos al extranjero. Era Claro. una paradoja que siendo productor de petróleo compráramos gasolina, diésel y turbocina. Para diciembre de este año se va a dejar de comprar totalmente gasolina, diésel y turbocina. Entonces, eso obviamente pues también significa un ahorro muy importante en las erogaciones al respecto, ¿no? Entonces, para diciembre de este año ya estaremos en la total autosuficiencia en todo lo que es petrolíferos, ¿no? Una noticia muy Entonces, importante, ¿no? digamos, Claro. le da una base súper importante que privilegiada, ¿no? Alberto, hay un par de énfasis, podríamos decir, o acentos, ¿no? Que hizo la propia Claudia Sheinbaum en el discurso de Asunción, en los discursos de Asunción, que me parece que es importante subrayar y marcar para salir un poco de la herencia política de AMLO y la herencia económica, ¿no? Que claramente la ponen en carrera para generar una continuidad y profundización, ¿no? De esta cuarta transformación allí en México, que es tan importante y que cuenta con un apoyo popular tan grande como el que sabemos al día de hoy, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, porque se habló de dos acentos que puso la presidenta que para mí son muy interesantes, ¿no? Uno tiene que ver nada más ni nada menos que con la cuestión de la igualdad para las mujeres. Y ese es un punto al que Claro. quiero que te refieras y que nos hagas entender un poco, no solamente a los mexicanos que nos ven, que son una cantidad y que además nos escuchan y que les mandamos un abrazo, porque realmente tanto vos como yo Claro. estamos muy contentos, ¿no? De que este ciclo de contactos con México esté generando tanta adhesión, ¿no? A tanta gente mexicana que queremos tanto y un país que desde Uruguay le tenemos un enorme afecto histórico y político, ¿no? Como ya hemos hablado en más de una oportunidad. Y otro Sí. tema que me parece bien interesante es el tema del énfasis que puso Claudia Sheinbaum sobre los pueblos originarios. Si te parece, vamos a arrancar hablando de las mujeres y de la igualdad para las mujeres, porque hay un impulso muy marcado, ¿no? De reformas, 6 iniciativas, tengo entendido, de reformas que puso arriba de la mesa la doctora Claudia Sheinbaum para impulsar la igualdad para las mujeres en México. Y esos anuncios son bien importantes, Alberto. Claro. Sí, por supuesto, ¿no? Digamos, es uno de sus ejes principales, ¿no? En su política social para el país, ¿no? Finalmente, sin duda alguna, se ha avanzado mucho
en la regularización del acceso a los derechos de las mujeres, ¿no? El derechos a una vida libre de violencia, a la equidad en todos los sentidos, eh, a la paridad de género tanto en los procesos electorales como en la integración de los gobiernos. En fin, se ha avanzado mucho y bueno, una de las eh, ejemplos puede ser justo la propia elección de Claudia Sheinbaum, ¿no? Eh, entonces, ella ha hecho mucho énfasis, ¿no? En el hecho de que ser la primera mujer en 200 años de vida independiente gobernando el país y que, por lo tanto, digamos, le corresponde y se compromete a impulsar una política muy, pues podríamos decir agresiva para, para, para terminar de erradicar el machismo y las discriminaciones y sobre todo la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente le va a dar una centralidad a todo lo que tiene que ver con la política eh, hacia las mujeres, ¿no? Entonces, se crea una Secretaría de Estado que desarrollará todas estas políticas, ¿no? Para darle un estatus de primer nivel, digamos, al tema y a esta prioridad de gobierno, ¿no? Eh, el acceso, garantizar el acceso a la salud universal para todas las mujeres del país, ¿no? Va a ser un impulso muy importante a todo lo que tenga que ver con la salud de las mujeres, ¿no? La atención directa, como había comentado la otra vez, también, por ejemplo, el incremento, la ampliación de las becas para las mujeres de 60 a 64 años. Actualmente todos los adultos mayores del país, incluidas obviamente las mujeres, tienen un apoyo económico a partir de los 65 años. Entonces, la doctora Sheinbaum lo que plantea es que como un reconocimiento al trabajo que tradicionalmente desarrollan las mujeres, pero que no es reconocido, es por lo cual va a extender este apoyo hacia las mujeres a partir de los 60 años. El registro ya comienza este mismo mes, ¿no? Se va a empezar a registrar para que todas las mujeres en este rango de edad tengan este apoyo mensual para siempre, ¿no? Y que además va a quedar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Eh, Otro que, digamos, quizás parezca un poco trivial, pero es importante, que se llama la Cartilla de los Derechos para las Mujeres, eh, como una manera de dar a conocer justamente, ¿no? A las mujeres como un enfoque, digamos, directo hacia ellas, dirigido a las mujeres en general, pero también a los hombres, porque es fundamental que los hombres también conozcan y entiendan la importancia de respetar y hacer valer los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces eso va a ser un trabajo, digamos, de concientización muy importante, ¿no? Y al mismo tiempo crear redes comunitarias en todo el país, desde la base social, desde las poblaciones más pequeñas hasta las grandes ciudades, redes comunitarias de apoyo a las mujeres, que al interior de las comunidades, de las colonias, los barrios, los pueblos, se constituyan redes de apoyo para ayudar a cualquier mujer que enfrente alguna situación, pues ya sea de violencia o de necesidad económica o de cuidados, etcétera, tengan estas redes de apoyo. Entonces se va a trabajar, como tiene una gran experiencia el Movimiento de Regeneración Nacional y ahora siendo gobierno, en el trabajo comunitario, a ras de tierra. Entonces, eso se va a fortalecer en todo el país como un apoyo muy importante comunitario, ¿no? Esto ayuda a fortalecer, digamos, los lazos comunitarios, los lazos familiares, en fin, ¿no?
Por otro lado, el Sistema Nacional de Cuidados, eso es importantísimo, a través de los sistemas nacionales de salud, que ahora se integran en el gran sistema del bienestar, Claro. para darle cobertura universal al 100% de la población mexicana, pero de manera muy particular, creando un sistema de cuidados en apoyo a las mujeres trabajadoras. Eh, en fin, obviamente, ¿no? Esto que comentas de las iniciativas de ley que tienen que ver con eh, eh, que a salario igual, o sea, para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva, Claro, de tal claro. manera que desde la constitución política quede la obligación para que en todos los niveles de gobierno, en todos los ámbitos, digamos, de representación política, etcétera, la igualdad sustantiva sea una norma imperativa. Sí, es mucho más que Digamos, una grosso gestualidad modo, política, ¿no? ¿perdón? Que es mucho más que una gestualidad política. Esto ya se plasma en la Constitución y en la ley. Sí, así es, así Claro. es. Sí, el primer día eh, firmó varias iniciativas de ley en este sentido que van a pasar pues al Congreso para su aprobación Claro. y puesta en vigencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante, son los primeros actos de gobierno, inmediatamente lo hizo. Entonces, va con todo para que pues seguir avanzando en la normalización de las relaciones sociales, personales entre hombres y mujeres en nuestro país. Sí, sí, una señal política muy importante. ¿Qué pasa brevemente? Porque quiero hacerte un par de preguntas más y seguramente nos van a quedar otros temas afuera que van a dar lugar a nuevos contactos en este ciclo que estamos haciendo con México para conocer de cerca lo que está ocurriendo allí en este querido país donde están habiendo esta profundización de cambios tan importantes y que son tan interesantes. Pero quiero preguntarte por los pueblos originarios, que era un poco lo otro que también mencionábamos junto con el tema de las mujeres. Una Claudia Sheinbaum que, bueno, con estas medidas que vos venías detallando, de alguna manera hace honor también, ¿no?, a esa frase que ella misma dijo de no vengo sola, ¿no? Y no solamente mira hacia la historia, sino hacia el propio presente de las mujeres mexicanas. Pero también hubo muchas representantes femeninas de los pueblos originarios que la estuvieron acompañando a Sheinbaum. Claro, porque ahí se juntan dos cosas. Yo creo que uno de los grandes eh, políticas, tanto del gobierno de Andrés Manuel como ahora continúa Claudia, es, digamos, resarcir todas esas deudas históricas que México como sociedad, como gobierno, etcétera, ha tenido con diferentes grupos y sectores sociales, ¿no? Entonces, aquí se juntan dos. Por un lado, las mujeres, ¿no? Como este gran conglomerado, la mitad de la población del país, que han tenido y han sufrido toda una serie de discriminaciones, violencias, etcétera, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, una enorme, enorme deuda histórica con los pueblos originarios, ¿no? Porque si bien es cierto, como ahora con todo este sainete con la corona española, si bien es cierto que efectivamente, bueno, la invasión, la colonia, la colonización en México y en general en América Latina fue terrible en términos sociales y demás, particularmente también las mujeres fueron violentadas y demás. Entonces, esta deuda, esa parte, digamos, histórica referente a la corona, pues tampoco el México independiente tampoco trató muy bien a las comunidades originarias mexicanas. Y la Revolución Mexicana, con todos los grandes logros que tuvo, tampoco tuvo una relación positiva con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay una enorme deuda con ellos, los originarios, propietarios de la tierra, de los suelos y con una cultura pues ancestral que fue pues casi exterminada, ¿no?
Entonces, estas dos, digamos, como estas dos grandes deudas históricas de una sociedad, van a ser, digamos, resarcidas a través, por un lado, de todas estas legislaciones, iniciativas políticas y legales en favor de las mujeres, sino también en favor de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, Andrés Manuel, si recuerdan, en su toma de posesión hizo también una ceremonia en la cual los pueblos originarios, a través de sus autoridades electas por ellos mismos, le entregan el bastón de mando a Andrés Manuel. Y ahora, digamos, continúa, digamos, esta tradición para situar, darle un lugar fundamental a los pueblos originarios que lo tienen, pero que siempre les fue negado. Entonces, creo que con estas acciones y con estas posturas de la doctora Claudia, va a atender con particular detalle y cuidado y va a estar pendiente para ir saldando estas dos grandes deudas históricas, ¿no? Alberto, quiero aprovechar el final ya de este contacto, porque bueno, vos mencionaste también el conflicto con España, que me interesaría en otra oportunidad poder profundizar un poco más, porque además tiene mucha relación, como vos decías, con esto que estábamos hablando recién, pero yo en la introducción hablaba de dificultades también, o por lo menos piedras que van apareciendo en el camino, porque está claro que, como vos mencionabas en la apertura de este contacto, bueno, hay una inmensa mayoría de la población que no solamente está contenta, sino que está esperanzada, que tal vez eso es lo más importante, ¿no? Cuando asume un nuevo gobierno, que además se plantea la continuidad con un gobierno que fue mayormente exitoso como el de Andrés Manuel López Obrador, pero además promete la profundización de lo que ya se venía haciendo, ¿no? Y hay otra parte de la población que evidentemente no está de acuerdo, que no comparte algunas cuestiones que se están llevando adelante en el país desde hace bastantes años. Hay también un conglomerado mediático, ¿no? Que juega su partido tratando bueno, de alguna manera boicotear algunos de los logros que ha venido logrando, valga la redundancia, el partido Morena desde que asumió la presidencia allí en México, ¿no? Pero en las últimas horas yo estaba leyendo, y digo esto porque hicimos un video contigo hablando de este tema hace poco, que tuvo una enorme repercusión, y estaba leyendo que la Suprema Corte aprobó hace pocas horas una solicitud para revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial promovida por el oficialismo, que implica, entre otros cambios, tal vez el más connotado, el que más sonó a nivel internacional también, que todos los jueces del país, recordemos, puedan ser elegidos por el voto popular. ¿Qué nos podés decir de esto? Que aparece como una piedrilla ahí en el camino cuando arranca justamente con este nivel de legitimidad político, parlamentario, pero también social, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum, el gobierno y con la obligación legal, además de que ella está de acuerdo también, de aplicar esta reforma que dejó encaminada Andrés Manuel López Obrador. Sí, efectivamente así es. Pues mira, tú hablaste de piedrilla y puede que sea muy preciso la denominación, porque a pesar de ser una estrategia, literalmente, como lo dijo una de las ministras en la sesión de ayer, es un golpe de Estado técnico lo que está intentando hacer la Suprema Corte de Justicia para echar atrás la reforma constitucional. O sea, la Corte de Justicia no puede revisar la constitucionalidad de la Constitución. Claro. Puede revisar la constitucionalidad de una ley en relación justo con la Constitución, pero no la constitucionalidad de la Constitución, ¿no? O sea, ellos como jueces, como ministros de la Corte, no se pueden poner por encima de la Constitución. Entonces, aprobaron ayer una resolución para revisar la reforma al Poder Judicial por 8 votos contra 3. Obviamente esto desató un torbellino político y en la Cámara de Diputados ya una muy importante, un muy importante número de legisladoras y legisladores están pidiendo someter a juicio político y destitución del cargo a los ministros que votaron a favor. Están
pasando por encima de la Constitución, están pasando por encima de sus atribuciones, como una medida desesperada para tratar de frenar la reforma, ¿no? Eh, desgraciadamente están como estirando demasiado la liga, creando un ambiente muy tenso entre dos poderes del país, ¿no? Eh, pero bueno, es muy probable que más allá de que si se aprueba someterlos a juicio político o no, eh, difícilmente va a tener un impacto real esta resolución de la Corte, ¿no? Prácticamente no hay manera de echar atrás una reforma que fue aprobada con todos los procedimientos jurídicos, fue aprobada por una mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara de Diputados y el Senado, y por 24 de 32 congresos estatales, ¿no? Entonces no se puede echar para atrás, pero bueno, el último intento de los ministros en general, incluso hoy se decía, ¿no? Algunos analistas dicen que la intención es obligar o hacer que la bancada de Morena tome alguna decisión política muy radical, como destituirlos, por ejemplo, ¿no? Y crear, digamos, una narrativa del autoritarismo y que un poder pasa por encima del otro, en fin, que es como la narrativa que han estado tratando de imponer, como decías tú, ¿no? En los grandes medios, los medios corporativos, y que no nada más son los medios mexicanos, ¿no? A nivel internacional hay una enorme campaña permanente, prácticamente todos los días sale alguna nota, ya sea el New York Times, el Washington Post, en fin, en contra de México, ¿no? Haciendo unas afirmaciones medio estrambóticas, pero creo que no va a pasar, no hay manera, según juristas y académicos, especialistas en derecho constitucional, no hay manera que esto pase, ¿no? Entonces, pero estas resistencias, pues bueno, van a seguir, ¿no? Van a seguir todo el proceso que ya inició para la elección de los jueces, magistrados y ministros, que sería el 1 de junio del año que entra. Pues parece que no hay manera de echarlo para atrás, ¿no? Entonces el proceso va, seguramente van a tratar de meter obstáculos por aquí y por allá en los procesos, en los procedimientos que determine el Instituto Nacional Electoral, pero la reforma va, sin duda alguna, y pues sí va a inaugurar un proceso de renovación y depuración del Poder Judicial. No sé si tengamos un poquito de tiempo, te puedo dar un par de datos Sí, claro. de cómo se ha comportado Sí, sí. este. Sí, Mira, sí. nada más así para tener una idea de para quién trabaja el Poder Judicial en nuestro país, a quién le sirve y a quién le ha servido históricamente. Fíjate, esto lo publica una de las ministras, quizás la más cercana a la cuarta o a la 4T, se llama Lenia Batres. Publicó hace unas semanas, dice, el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 58,000 tesis aisladas y jurisprudencias vigentes, 58,000, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y 13 al derecho al agua, de 58,000. En contraste, 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 137 sobre el derecho a la propiedad privada y 891 sobre el libre mercado. Fíjate nomás, sobre el libre mercado que incluso algunos jueces llegan a considerar derecho humano. Entonces, digo,
se puede dar uno cuenta para quién ha estado trabajando el Poder Judicial, Claro. a quién le ha favorecido. O sea, tenemos este 13,000 casi, ¿no? Resoluciones que le han otorgado beneficios fiscales y tributarios a los grandes empresarios de este país. Entonces, esto da una idea, digamos, para quién ha estado trabajando en el Poder Judicial, a quién ha ayudado y a quién ha beneficiado. Como dice la ministra Bastres, el Poder Judicial ha sido independiente de la ciudadanía y dependiente de los poderes fácticos. Entonces, la reforma, pues le va a introducir un cambio radical a esto, porque no nada más es elegir a los jueces, sino crear un órgano que pueda sancionar la actuación irregular de un juez, un magistrado o incluso un ministro de la Corte. Entonces, creo que estamos ante una profundísima reforma de todo el aparato institucional de nuestro país, digamos, porque el poder ejecutivo se ha renovado con una política y una doctrina muy distinta al contraria al neoliberalismo, ¿no? Que está poniendo en primer sitio el primero los pobres. Por otro lado, un legislativo renovado y con una mayoría calificada que le va a permitir realizar reformas a profundidad constitucionales y por otro lado, pues la posibilidad de renovar total y absolutamente un poder judicial que ha estado tradicionalmente corrompido y que no y que y que ha ido en contra de los ciudadanos, ¿no? Está Para no hablar, por bastante, ejemplo, de cómo liberan delincuentes. claro. Está bastante claro que lo que estamos viendo es que están crujiendo las estructuras, ¿no? Y evidentemente ese ruido es el que estamos notando en maniobras como estas que yo te estaba preguntando, que me parecía interesante porque de alguna manera era también dar un pantallazo por esta piedrilla, como yo denominé, porque queda bastante claro que no va a tener demasiado impacto, considerando también la solidez también del gobierno que acaba de asumir y la continuidad y profundización en estos cambios. En América Latina sabemos y sabemos bastante, Alberto, ¿no? De lo que es el partido judicial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el lawfare y todo lo que se hace político desde la justicia, que en realidad es un poder independiente y no debería incidir en la política y menos que menos trabajar para los intereses para los que ha trabajado históricamente, ¿no? Que los números que vos dabas recién dejan bastante en claro cuál es la realidad que vive y ha vivido México durante mucho tiempo, la necesidad de mantener los cambios y también la realidad que viven varios países de América Latina, porque esto que vos estás contando de México no es solo un problema de México. Si no sería facilísimo, un país solo lo arregla, pero el problema está desperdigado por toda América Latina, ¿no? Sí, no, definitivamente, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la OEA, ¿no? Claro. Este, pues que apoyan el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Están actuando ahorita queriendo intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio entrada ahí a una solicitud de un panista para intervenir en la reforma judicial de México, ¿no? Entonces, efectivamente, va a tener esto repercusiones muy importantes y quizás yo creo que una de las razones por las cuales hay tanto encono en particular contra esta reforma, pero en general contra el gobierno de la 4T, a nivel internacional, Sí, es justamente para que no cunda el ejemplo, ¿no? claro. Creo que México está dando un ejemplo de políticas públicas innovadoras con un enfoque totalmente diferente, que pues que no son muy de la gracia ni del interés o que van en contra de intereses transnacionales Claro. y políticos incluso, ¿no? Entonces, yo creo que la andanada contra México a nivel de prensa y de medios corporativos internacionales tiene mucho que ver con eso, ¿no? Seguir manejando una imagen negativa de México y que ocultando lo que está, las buenas cosas y como una manera de ocultar y que no sea ejemplo, ¿no?
claro. de que se pueden realizar políticas económicas totalmente diferentes, políticas sociales y en este caso, pues una renovación de un poder judicial, que como dices, ¿no? Es generalizado, ¿no? Yo comentaba hace unos días en otro programa aquí en México, algo que no he estudiado a fondo, pero creo que vale la pena, puede ser un tema interesante, ¿verdad? Que en los golpes de Estado latinoamericanos, en general, bueno, pues obviamente el poder ejecutivo y el poder legislativo son los que han sufrido, digamos, la andanada militar, Sí. ¿no? Porque prácticamente todos han sido militares, pero no los poderes judiciales. En general, los poderes judiciales, pues no se han tocado personalidades, figuras, Sí, sí, así, algo muy pero, puntual, claro. pero en general como que los poderes judiciales, ¿no? Se han mantenido, ¿no? Es toda una señal, Como la misma estructura, hasta las mismas personas, ¿no? claro. Ujú. Sí, sí, es toda una señal también de por qué Sí, llegamos al momento que llegamos. Alberto es, Schneider, te tengo que despedir porque, como dicen los el españoles, tiempo es nos oro. pasamos 3 pueblos ya a esta altura, pero valía la pena conversar de todo esto contigo porque este ciclo de México va a seguir acá en Radio Informarte, lo vamos a seguir compartiendo contigo, seguramente también vamos a seguir sumando voces de México que junto contigo van a ir aportando un montón de información, de análisis, de reflexión, de todo este proceso que acaba de iniciar y que nos va a llevar hasta el 2030. Así que tenemos para divertirnos duro y parejo, ¿no? Como decimos por acá Así es. por Uruguay. Yo quiero simplemente, Así. antes de cerrar esta entrevista contigo, este contacto ya a esta altura, este ciclo de México, este nuevo ciclo o este nuevo programa del ciclo de México aquí en Radio Informarte, quiero aprovechar para saludar, como yo decía recién, a los miles, podría decir, porque es así, miles de ciudadanos del mundo y particularmente de México que han estado viendo estas entrevistas, que han estado dando aportes, comentarios que son extremadamente positivos para vos y para mí, sumamente respetuosos, que tanto valoramos además y que son bien interesantes y los invitamos no solamente a dejar like, sino también a dejarnos comentarios, a opinar sobre todos estos elementos que pusimos arriba de la mesa, a proponernos temas también allí en la cajita de comentarios, porque es bien importante para que podamos seguir ampliando este ciclo contigo, Alberto, y con todo el equipo de Radio Informarte. Así que la invitación para todos, no solamente a dejar el like, sino también a comentar, a dejar temas también que les interesen a ustedes que podamos aportar desde esta trinchera de periodismo, de reflexión, de opinión, de análisis, que es lo que intentamos hacer. Así que Alberto, como siempre, gracias por estos largos minutos, pero que han valido oro realmente porque nos hemos pasado un poco, pero la verdad que nos hemos divertido Sí, contigo, porque nos encanta hablar de todos estos temas y más con el momento que está viviendo México. Y si te parece, en unos días la volvemos a seguir contigo por acá. Un abrazo. un abrazo, Martín, encantado de la vida. Muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio. Y efectivamente, muchas gracias a todos aquellos personas que comentan, ¿no? He estado leyendo los comentarios, algunos me han hecho algunas observaciones, pues de alguna imprecisión que dije o alguna cosa así, lo cual se agradece muchísimo. Y bueno, una disculpa por aquellos gazapos que se me hayan escapado. Y encantado de la vida, aquí estamos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todas y a todos que nos están viendo. Bueno, ahí estaba la palabra de Alberto Schneider, analista mexicano, junto con nosotros aquí en Radio Informarte desde los estudios de Montevideo. Volvemos a conversar en cualquier momento y volvemos con ustedes a este espacio y a este ciclo también vinculado a México que tan interesante es para todos.